Decíamos en piso, ya estamos con personas del área de salud para poder ir recabando un poco más de información, para que los adultos mayores se queden tranquilos a la hora de cómo van a ser notificados, cómo se les va a avisar, cómo va a ser esa planificación de la vacunación para aquellos que han ya completado la decisión voluntaria de recibir la vacuna, que no es una inscripción. Estamos con Esteban Sartori, que es el coordinador del programa de políticas de salud para adultos mayores, perteneciente al Ministerio de Salud. Muy buenas noches y gracias por estar acá. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Fernando. Bueno, vamos a arrancar sobre cómo ha sido el criterio, cómo es el criterio de la vacunación de adultos mayores en estas primeras etapas o cómo se ha establecido ese criterio. Nosotros el criterio fundamental que tenemos es quiénes han sido el grupo etario que se ha visto más afectado en esta pandemia. Y esto nosotros lo vemos como ha afectado en el mundo principalmente a los adultos mayores, y principalmente a quienes se encuentran institucionalizados. Esto es muy nuevo, entonces todo el equipo de trabajo del Ministerio viene reviendo cada una de las situaciones que se van planteando y que van apareciendo día a día. La primera etapa fue vacunar a todo lo que correspondió al personal de salud, ¿sí? Que fue la primera línea, es la que está atendiendo, porque nosotros hace un año que venimos trabajando. Es decir, fíjese que el 1 de marzo conmemoramos un año que tuvimos el primer COE que fue nuestro, Claro. el de la provincia. Si el personal de salud se enferma, no hay quien atienda a aquellas personas que se contagian y esto es parte del criterio para el área de salud. Luego estuvieron los adultos institucionalizados, obviamente, por ese riesgo. Pero en esta etapa, ¿no?, de adultos mayores de 70 años, se arranca con edades más elevadas. ¿Cómo se ha planificado este aspecto? Bueno, nosotros empezamos con la de mayor edad, es decir, se dio la inscripción a través del 0800, los centros de salud, bien lo decía recién la directora del Centro de Salud Carrillo, es decir, se inscriben, se acercan a aquellos adultos mayores que no tienen la posibilidad de tener una computadora o un celular, se acercan al centro de salud y de allí se les genera la inscripción de lo que es la vacunación de tipo voluntaria. Para ir clarificando, ¿no?, porque en un principio se dijo que, bueno, a través de internet o a través del 0800 o en los centros de salud uno tenía que, o el adulto mayor tenía que ir y decir que tenía la intención de vacunarse. ¿Eso es también tomado como una inscripción o es solo la intención de vacunarse? Tiene que quedar muy en claro que esto es una inscripción de intención. Bien. Es decir, no significa que porque esté inscripto va a tener la vacunación, ¿sí? Bien. Porque nosotros hacemos todo un rastrillaje de la inscripción de estos adultos mayores y lo vamos catalogando y de allí geolocalizando donde van a ser los puntos que bien se decían también en la nota. Imagínense, porque esto es importante que la comunidad comprenda, que nosotros no hemos dejado de vacunar al personal de salud, sino que vamos incorporando nuevos grupos, como fue personal de salud, residencias. Hoy tuvimos mire el dato tan importante que la comunidad debe saber. Hoy tuvimos 125 adultos mayores que fueron vacunados en una hora, una logística, porque tiene que ver muchísimo también con el cuidado de la vacuna. Todo el equipo estaba hoy desde las 7 de la mañana armando las conservadoras para que no podemos ni tenemos que permitirnos la pérdida de una dosis. Claro. A ver, es un engranaje muy aceitado el que debe estar para que no se echen a perder las vacunas, para que se pueda llegar realmente a este número que es muy importante en tan poco tiempo de vacunación. Pero me quiero centrar por un instante para estos adultos mayores que nos están viendo y que están preocupados, ¿no? Porque, bueno, arrancó la vacunación y dice, bueno, ¿cuándo me tocan? Yo me expresé mi voluntad de vacunación o un familiar lo hizo. ¿Cómo se notifica? ¿Cómo es este proceso? Y lo más claro posible para que el adulto pueda entender y que bajen también su nivel de ansiedad y su preocupación, obviamente. Los adultos mayores son muy resilientes. A ver, nosotros hasta pensábamos, y quiero ser muy claro también en esto, que iban a tener dificultad a la inscripción. El adulto mayor resuelve y buscó a su nieto, y buscó a un familiar, y buscó a un vecino que lo inscribió. Y tuvimos un alto inscripción de los mismos. Cuando se inscriben, reciben una notificación de que están inscriptos de la voluntad. Voluntad para recibir la vacuna. Exacto. Bien. Cuando nosotros ahora hicimos, mire la logística esta, que yo le decía, para que usted entienda, hoy, que en el centro Leluar aplicamos 125 dosis de vacuna, se llamó, se mandó mail, como así también mensaje de texto a estos adultos mayores, de los cuales, por ejemplo, tuvimos 2 casos que quiero compartirlo también, una situación de un paciente que se encuentra en su domicilio cercano al lugar,
postrado por una ACV, como así también por una adulta mayor en una situación de postración por una demencia. Fuimos. Perfecto. Pero entonces esto también es importante, Sí, porque sin duda. seguramente algún adulto mayor dirá, bueno, pero si yo vivo, por ejemplo, a ver, pensemos en un centro de salud para que se comprenda, de la zona de, llamémosle, Sani, Sí. que está postrado. El centro de salud Corrales, que aprovecho a comentarle que hizo un gran trabajo también de vacunar a todas las residencias geriátricas del área programática, está haciendo un relevamiento de cuáles son aquellos adultos mayores que no se pueden movilizar y el cual el sistema de salud vamos a tener que ir a dar respuesta, como por ejemplo lo hicimos hoy. Pero vuelvo a remarcar la importancia de que fueron 2 casos particulares que ameritaban van a esto, atender. cercanos, por lo que también le decía a Fernando, el tema de la conservación de la vacuna. Perfecto. Sí, hay como muchos aspectos que hay que tener en cuenta. El tema de mantener el frío de la vacuna, una vacuna que además requiere mucho frío para poder conservarla, pero para pasar en limpio y para que le quede claro a la familia del adulto mayor y al adulto mayor. Cuando vayan a ser vacunados van a recibir un correo electrónico y un mensaje de texto. Ahí le van a indicar el lugar donde van a tener que ir a vacunarse, que seguramente tiene que ver con los centros de referencia de los barrios. Esto es así. Esto es así y es muy claro lo que usted está diciendo. Mañana seguimos en el Leluar. Hoy también fue conocido que seguimos en la Baxada y se va a arbitrar lo que es una vacunación express, es decir, sin que el adulto mayor tenga que bajarse del vehículo, que es también lo que vamos a incorporar en la escuela hogar. Pero es importante entender que quienes van a ser vacunados previamente recibieron el mail de confirmación, el mensaje de texto o una llamada telefónica. Bien. Eso es importante. Perfecto. Y que respeten los horarios, porque vuelvo a decirle, esto también tiene que ver con toda la logística de la organización. Y esto es muy bueno aclararlo porque ya que va a haber algunos lugares de referencia, ninguna persona que no haya sido notificada puede ir ahí. No. O sea, hay que respetar mucho este aspecto porque obviamente estamos hablando de una planificación para poder llegar a alcanzar a la vacunación de los adultos mayores. ¿Hay un número que ustedes tengan de la cantidad de adultos mayores que deberían ser vacunados en la ciudad de Paraná, por ejemplo? Sí, nosotros tenemos más de 250.000 adultos de más de 60 años en toda la provincia, ¿sí? De esto hablábamos que tenemos 5.000 de adultos mayores institucionalizados, que tenemos 250 de adultos que se encuentran institucionalizados en hospitales monovalentes, que tenemos 120.000 en toda la provincia de más de 60 años. Y el núcleo fuerte de la atención son precisamente, que hoy también comenzó, Concordia, Gualeguaychú y adultos mayores en la ciudad de Paraná. La última pregunta, ¿no? Porque bueno, se da toda una esperanza en torno a la vacuna y a esta vacunación. Escuchábamos recién los testimonios. ¿En qué tiempo se puede llegar a extender la vacunación de estos adultos mayores, teniendo en cuenta, bueno, que algunos están esperando en estas horas o creen que mañana van a recibir ese correo, ese mensaje de texto? Hay que tener un poco de paciencia. ¿Se estima aproximadamente qué tiempo podría llevar todo esto? Nosotros nos hemos propuesto antes de que venga la época invernal. Te vuelvo a decir, son muchos los grupos que tenemos que vacunar. Claro. Debe que saber usted que el día viernes estaremos vacunando también al personal de policía. Son 250 dosis que van a la escuela de policía. Estamos pensando ya en la próxima también en lo que corresponde a docentes de educación en discapacidad, pero a su vez seguimos adultos mayores de mayor edad, como siempre veníamos diciendo recién, luego otros grupos etarios también. Entonces nos hemos propuesto, ¿sí?, que bajo el plan rector esto tiene que ser escalonado, porque también es importante remarcar, hoy, ¿sí?, esto es la esperanza, por supuesto que sí, pero tenemos que comprender que hay toda una logística de trabajo, no podemos permitirnos esto que hace un rato también lo escuchaba en la nota anterior. Tenemos que seguir cuidándonos, el lavado de manos, el distanciamiento, porque si nosotros no respetamos esto de los turnos, generamos conglomeraciones también en los lugares de vacunación. Bien, pero para pasar a limpio y para finalizar, entonces un poco de paciencia, porque probablemente en las próximas semanas o en el próximo mes estos adultos mayores vayan recibiendo de a poco esa notificación para hacerlo de manera paulatina, para que no haya aglomeración de personas y de esta manera continuar en el marco de esta pandemia y no agravar aún más la situación. Por supuesto, usted lo dejó bien claro, van a seguir y se van a ir incorporando nuevos lugares de vacunación para cuanto antes
poder vacunar a todos nuestros adultos mayores. Esteban Sartori, le agradecemos mucho, obviamente, porque eran muchas las preguntas que estábamos recibiendo y la gente, bueno, necesitaba tener un poco más de información, obviamente con la esperanza de la vacuna, pero a seguir cuidándose, como bien lo decía. Muchas gracias por estar aquí. A usted. Realizamos una pausa aquí en Telenoche, ya volvemos con más información. Me empieza a molestar